¿Alguna vez recibiste una llamada que, con solo unas palabras, te hizo sentir que tu mundo entero se derrumbaba? Así empezó todo para Valeria. Esa noche, cuando el teléfono sonó a las 11 de la noche, no imaginó que escuchar "tenemos que hablar de tu hermano" iba a ser el inicio de un camino lleno de secretos que nadie quería revelar. Valeria siempre fue la hermana mayor perfecta, la que cuidaba de su familia y soñaba con una vida distinta, lejos del barrio donde crecieron. Pero esa llamada la puso frente a una realidad que se negaba a aceptar. Su hermano, Mateo, había desaparecido. No era la primera vez que él se metía en problemas, pero esta vez era distinto, mucho más serio. Y justo cuando Valeria creía que la tragedia golpeaba solo a ellos, las sombras del pasado empezaron a salir a la luz. Su madre, siempre callada y fría, le soltó que Mateo no era el hijo que ella había querido. Que desde niño había sido una carga. ¿Por qué decírselo justo ahora? ¿Era verdad o solo un intento de justificar años de silencio? Valeria sintió que la tierra la tragaba, que toda la familia estaba rota y que nadie tenía el valor de arreglarla. Lo que Valeria no sabía era que esa desaparición no era un accidente ni un capricho del destino. Mateo había dejado pistas, mensajes escondidos entre las grietas de su vida desordenada. Y ahora, ella tenía que decidir, buscarlo y enfrentarse a todos, o dejar que las heridas siguieran abiertas, enterrando la verdad para siempre. Pero ¿qué verdad? ¿Por qué Mateo se había alejado? ¿Y por qué nadie hablaba de lo que había pasado realmente aquella noche hace años, cuando todo empezó a quebrarse? Mientras Valeria abría cajones polvorientos, encontraba cartas viejas, fotos arrugadas, y sobre todo, recuerdos que alguien había querido borrar. Su mejor amigo de la infancia, Diego, apareció justo en ese momento para recordarle que a veces, la familia duele más que cualquier enemigo. Pero había algo más en los ojos de Diego esa noche, algo que ni Valeria entendía aún. Un secreto guardado, una verdad que podría cambiarlo todo, y no para bien. La llamada que empezó con un "tenemos que hablar" se transformó en una carrera contrarreloj para Valeria. Porque mientras más cavaba en el pasado, más cerca estaba de descubrir que, en realidad, todos en su familia eran prisioneros de sus propios silencios. Y que algunos secretos estaban dispuestos a destruirlos por completo. Valeria sentía como el peso del silencio familiar la aplastaba. Cada paso que daba en la casa era como caminar entre espejos rotos, reflejando imágenes distorsionadas de un pasado que todos preferían olvidar. Las paredes parecían susurrar secretos que ella no estaba lista para escuchar. Esa noche, después de la llamada, Valeria decidió ir a la vieja habitación de Mateo. La puerta chirrió al abrirse, y un aire frío la envolvió como si el tiempo se hubiera detenido allí. En el escritorio, encontró un cuaderno lleno de garabatos, nombres tachados y frases incompletas. Algo en esas páginas le heló la sangre. Entre las palabras, apareció un nombre que se repetía sin cesar: Elías. Pero Valeria no recordaba a ningún Elías. ¿Quién sería? ¿Un amigo, un enemigo? ¿O algo peor? Recordó entonces que Mateo nunca habló mucho de sus amistades. Siempre había estado encerrado en sí mismo, con una mirada que parecía esconder tormentas. ¿Pero qué tormentas? Al día siguiente, Valeria fue a buscar a Diego para contarle lo que había encontrado. Él la escuchó en silencio, con esa expresión seria que pocas veces mostraba. Valeria, si sigues por este camino, no te prometo que todo vaya a salir bien, le advirtió. Pero ella ya no podía detenerse. Necesitaba saber. La búsqueda los llevó a un barrio olvidado por el tiempo, donde las calles tenían memoria y las miradas eran cuchillos. Allí, entre rostros que parecían llevar el peso del mundo, apareció Elías. Era un joven reservado, con ojos que parecían haber visto demasiado. Elías no quiso hablar al principio, pero algo en la insistencia de Valeria hizo que soltase una frase que retumbó en su cabeza: no sabes en qué lío se metió tu hermano, y tampoco imaginas quiénes están detrás. De vuelta en casa, las palabras de Elías quemaban en su mente. Mateo no solo había desaparecido, había sido arrastrado a una red de mentiras, traiciones y decisiones que podían destruir no solo a su familia, sino a toda la gente que creía conocer. Y mientras Valeria intentaba unir las piezas, la distancia entre ella y su madre se hacía más grande, con reproches silenciosos que dolían más que cualquier discusión. En ese punto, Valeria comprendió algo terrible: no solo debía salvar a su hermano, sino también a la familia que estaba a punto de romperse en pedazos. Pero, ¿qué sacrificios tendría que hacer para lograrlo? Porque en esta historia,
el amor y el odio no están tan lejos, y a veces, la persona que más daño puede hacerte es la que dices amar. Valeria nunca imaginó que su búsqueda la llevaría a enfrentarse no solo con secretos familiares, sino con el peso brutal del juicio social. Porque en ese barrio, las miradas no solo hablan, gritan. Y cuando alguien se pierde en el camino, todos tienen algo que decir, especialmente los que prefieren señalar antes que ayudar. El día que Valeria apareció en la plaza del barrio con Elías a su lado, fue como prender una chispa en un barril de pólvora. ¿Qué hace esta pija de ciudad metiéndose en lo que no le importa?, murmuraban algunos mientras otros lanzaban miradas de lástima disfrazada de palabras duras. Ella sentía ese rechazo como una daga en el pecho, pero no podía detenerse. En el fondo, sabía que Mateo no había sido solo una víctima de la calle, sino también de una familia que, muchas veces, prefirió cerrar los ojos. Elías, por su parte, parecía cargar con un pasado igual de oscuro. A veces, cuando nadie los veía, Valeria percibía su angustia profunda, esa mezcla de rabia y dolor que solo entienden los que han perdido demasiado. Una noche, mientras revisaban las últimas pistas, Valeria recibió un mensaje anónimo: «Deja de buscar o será peor para todos». La amenaza no solo la asustó, sino que la hizo darse cuenta de que lo que había comenzado como una búsqueda personal se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Pero, ¿cómo rendirse cuando lo único que te queda es la esperanza? Valeria sentía que cada paso que daba era una batalla contra el mundo entero, contra su familia que no la apoyaba, contra el barrio que la juzgaba, contra sus propios miedos. En medio de esa tormenta, apareció Lucía, una vieja amiga de la infancia que ahora trabajaba en un centro comunitario. Lucía vio el fuego en los ojos de Valeria y le ofreció algo que ella había olvidado: apoyo incondicional, sin prejuicios. «Valeria, no estás sola», le dijo una tarde mientras tomaban un café amargo en una esquina olvidada. «A veces, la familia que eliges es la que te salva». Pero mientras Valeria intentaba reconstruir su mundo con esas palabras, la distancia con su madre se hacía cada vez más profunda. En una de esas peleas silenciosas, su madre le confesó que ella también había sufrido, pero que prefería callar para no destruir lo poco que quedaba. Eso dejó a Valeria en un laberinto de emociones contradictorias: amor, dolor, rabia, y una necesidad urgente de entender qué había pasado realmente para que su familia se rompiera así. Lo que no sabía era que justo en ese momento, alguien más la estaba observando, alguien que podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Mientras Valeria luchaba por entender el misterio que envolvía a su hermano, un nuevo personaje apareció en escena: Clara, una mujer enigmática que decía conocer a Mateo desde hacía años. Su presencia era como una sombra que se extendía sobre toda la familia, y cada palabra que pronunciaba hacía temblar la verdad. Clara no era amiga ni enemiga Clara, más bien alguien que caminaba entre esos dos extremos, jugando con secretos que podían romper o salvar vidas. «Tu hermano no desapareció por casualidad», le dijo una tarde en el parque, donde las hojas caían lentas como el tiempo que se les escapaba. «Hay cosas que tu familia no quiere que sepas». Valeria la miró, desconfiada, con la rabia aún fresca por las traiciones que ya conocía. Pero al mismo tiempo, necesitaba creer en alguien. Porque cada pista que encontraba la hundía más en un laberinto de mentiras y medias verdades. Clara le contó sobre una pelea que Mateo había tenido con alguien muy cercano, una pelea que no fue solo física, sino que arrastró heridas profundas, heridas que nunca se cerraron. El nombre de Elías volvió a salir, pero ahora con un peso diferente. No era solo un amigo o un conocido, sino alguien que había marcado a Mateo de una manera que ni siquiera Valeria podía imaginar. Mientras tanto, en casa, las tensiones estallaban. La madre de Valeria parecía estar cada vez más alejada, hundida en su propio dolor, y el padre, ausente desde hace años, era como una herida abierta que nadie quería tocar. Valeria sentía que estaba sola contra el mundo, pero esa soledad empezó a transformarse en una fuerza. Cada lágrima, cada reproche, cada noche sin dormir, era un paso más hacia la verdad. Esa misma noche, mientras revisaba las viejas cartas de Mateo, encontró algo que la paralizó, una carta sin remitente, escrita con letra temblorosa, donde Mateo hablaba de un error que nunca podría perdonar y de una deuda que debía saldar. La intriga se volvió tormenta. ¿Qué error? ¿Qué deuda? Y, sobre todo, ¿quién estaba dispuesto a hacer que desapareciera para siempre? El reloj avanzaba, y Valeria sabía que cada segundo contaba. La historia de su hermano estaba lejos de terminar, y con cada verdad descubierta, el peligro se acercaba más.
Valeria sentía que cada palabra en aquella carta sin remitente era una llave que abría una puerta al pasado oscuro de su hermano. Pero lo que más la atormentaba era la incertidumbre. ¿Qué clase de error podía ser tan grave como para poner en riesgo toda su familia? Decidida a no dejar nada sin respuesta, Valeria volvió a buscar a Clara. Sabía que, aunque no fuera de fiar del todo, ella tenía información que podía ayudarla a entender lo que Mateo había vivido en sus últimos días. Clara la recibió en un café casi vacío, con una expresión que mezclaba tristeza y culpa. Mateo cometió un error que para muchos no tiene perdón, empezó, bajando la voz como si alguien pudiera escucharla desde la mesa de al lado. Estaba involucrado en algo que él mismo no pudo controlar. Se metió en un mundo donde la lealtad vale más que la vida y donde un paso en falso puede ser fatal. Valeria tragó saliva, el corazón latiendo a 1000 por hora. No entendía nada, pero sentía que estaba caminando por una cuerda floja, y cualquier movimiento en falso podía hacerla caer. ¿Qué pasó con Elías?, preguntó, aferrándose a ese nombre como a un clavo ardiendo. Clara miró hacia la ventana, como buscando fuerzas para contar la verdad. Elías y Mateo fueron como hermanos. Pero hubo una traición, algo que rompió ese lazo para siempre. Un secreto que nadie quiere recordar y que, si sale a la luz, destruirá más de lo que imaginas. En ese momento, Valeria comprendió que la desaparición de su hermano no era solo una tragedia familiar, sino un fuego que amenazaba con consumir a todos a su alrededor. Mientras tanto, en casa, la tensión alcanzaba un punto crítico. Su madre, antes distante, empezó a mostrar signos de miedo y desesperación, como si también supiera que el pasado estaba a punto de estallar. Valeria no podía confiar en nadie, ni siquiera en los suyos. Pero lo único que tenía claro era que debía seguir adelante, sin importar el costo. Porque en esta historia, a veces, la verdad duele más que la mentira, y la única forma de sobrevivir es enfrentando los fantasmas que uno intenta ocultar. Y justo cuando pensaba que estaba cerca de entender todo, una llamada misteriosa llegó a su teléfono. Deja de buscar o perderás todo lo que amas. Esa llamada fue como un golpe directo al estómago. Valeria apretó el teléfono con fuerza, sintiendo una mezcla de miedo y rabia ardiendo en su pecho. ¿Quién la amenazaba? ¿Y por qué intentaban detenerla justo cuando más cerca estaba de la verdad? En ese momento, no podía permitirse el lujo de retroceder. Sabía que su hermano Mateo estaba en peligro, pero también que ella misma podía estarlo. Cada paso que daba la acercaba a un abismo que podía tragárselos a todos. Decidió entonces confiar en Diego, su amigo de la infancia. Aunque su relación había cambiado con el tiempo, Diego siempre había sido un apoyo silencioso, alguien que entendía más de lo que decía. Juntos comenzaron a investigar, buscando pistas, preguntando en el barrio sin levantar sospechas. Pero la amenaza no desapareció, mensajes anónimos, miradas extrañas, incluso alguien que parecía seguirlos a todas partes. Mientras tanto, Valeria enfrentaba también la batalla interna con su madre, cuyos silencios se hacían más profundos y su actitud más esquiva. Había algo que su madre no quería contar, algo que la mantenía atada al pasado y al miedo. Una noche, tras una discusión especialmente dura, Valeria le exigió respuestas. Su madre, quebrada, finalmente confesó que años atrás había hecho un pacto con alguien poderoso para proteger a la familia, pero que ese pacto había cobrado un precio terrible. Si vuelves a tocar ese pasado, no solo vas a perder a tu hermano, perderás todo lo que has amado, le advirtió con lágrimas en los ojos. La advertencia resonó en la mente de Valeria, pero ella ya no podía dar marcha atrás. Su corazón latía con fuerza, impulsado por la necesidad de justicia y de encontrar a Mateo. Lo que no sabía era que en esa búsqueda, iba a descubrir no solo la verdad sobre su hermano, sino también sobre sí misma, sus límites y la fuerza que nunca imaginó tener. Porque a veces, cuando todo parece perdido, es en el dolor donde se encuentra la luz más intensa. Diego siempre había sido ese punto fijo en la vida de Valeria, alguien con quien podía contar cuando el mundo parecía derrumbarse. Pero ahora, en medio de tanta incertidumbre, esa relación se transformaba en un terreno resbaladizo. Cada mirada entre ellos cargaba una mezcla de recuerdos, silencios y palabras no dichas. Porque cuando estás peleando por salvar a alguien que amas, las emociones no se controlan, se desbordan. Una tarde, mientras revisaban juntos las últimas pistas en el pequeño cuarto que Valeria había convertido en centro de operaciones, Diego soltó lo que llevaba meses guardando. Valeria, esto ya no es solo sobre tu hermano.
Siento que tú también te estás perdiendo. No sé si estás luchando por él o para salvarte a ti misma. Ella lo miró, sorprendida, con los ojos llenos de dudas. No sé qué pensar, Diego. A veces siento que todo esto me está consumiendo. Pero si no hago nada, ¿qué queda? ¿Dejar que el silencio gane otra vez? Diego bajó la mirada, sabiendo que esas palabras tenían más peso del que parecía. Solo quiero que no te lastimen más. Que no pierdas lo que realmente importa. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era que esa tensión, esa mezcla de preocupación y cariño, iba a ser el combustible para decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Porque mientras Valeria luchaba contra sus demonios internos y externos, un nuevo golpe llegó desde la familia. Su madre, cada vez más distante, comenzó a tomar decisiones que parecían destinadas a protegerlos, pero que en realidad los alejaban más. Y en medio de todo eso, Mateo seguía desaparecido, como una sombra que se negaba a salir a la luz. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la imagen que formaban era más oscura y dolorosa de lo que Valeria podía imaginar. Las decisiones de la madre de Valeria empezaron a sentirse como muros invisibles entre ella y el resto de su familia. Cada intento de acercamiento terminaba en un silencio frío o en palabras que dolían más que cualquier golpe. «No entiendes lo que estamos arriesgando», le dijo una tarde, con la voz quebrada. A veces, proteger significa alejarse, aunque duela. Valeria sentía que ese consejo era una sentencia. Como si su familia le estuviera diciendo que se rindiera, que dejara que las heridas se pudrieran en silencio. Pero para ella, rendirse no era opción. La incertidumbre sobre el paradero de Mateo se volvió una sombra constante, y cada día que pasaba, sentía que el tiempo jugaba en su contra. Con Diego a su lado, decidieron seguir investigando, aunque fuera en secreto. No podían confiar en nadie más, ni siquiera en aquellos que parecían querer ayudar. Las pistas los llevaron a descubrir una red de complicidades, gente que prefería mirar para otro lado, que tenía miedo o intereses en mantener el silencio. Y en medio de todo eso, Valeria se enfrentaba a una elección dolorosa: seguir luchando contra viento y marea o ceder para salvar lo que quedaba de su familia. Porque a veces, el amor no es suficiente cuando las heridas son demasiado profundas. Esa noche, mientras Valeria miraba el techo de su habitación, pensó en las palabras de su madre y en la amenaza que había recibido. Sabía que no podía seguir sola, pero también que confiar era el acto más peligroso de todos. Y justo cuando el miedo comenzaba a asfixiarla, una nueva llamada cambió el rumbo de todo. La llamada llegó cuando Valeria menos lo esperaba, en medio de una madrugada silenciosa que parecía guardar secretos antiguos. El sonido del teléfono cortó el aire denso, y su corazón se aceleró antes de que pudiera contestar. «Valeria», una voz desconocida pero firme, «sé que estás buscando a tu hermano. Tengo información que puede ayudarte, pero esto no es un juego. Si quieres saber la verdad, ven sola al Parque Central a las 9». La incertidumbre la invadió. ¿Era una trampa? ¿Una oportunidad? Su instinto le gritaba que tuviera cuidado, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo. Esa noche, antes de salir, miró a Diego, quien la esperaba con una mezcla de preocupación y confianza. Sin decir palabra, él entendió que esta era una batalla que ella debía enfrentar sola. Al llegar al parque, la luna se reflejaba en charcos de agua y las sombras de los árboles se movían con el viento, creando un escenario de misterio y peligro. De pronto, una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre de mediana edad, con ojos cansados y una expresión que mezclaba temor y urgencia. «Mateo no está solo en esto», susurró. «Hay fuerzas que quieren que desaparezca para siempre. Pero hay algo más, algo que tú debes saber antes de seguir». Valeria sintió que su mundo se tambaleaba. Aquellas palabras abrían una puerta a secretos aún más oscuros, a un pasado que amenazaba con devorar a todos. Cuando el hombre se acercó para entregarle un sobre, un ruido rompió la calma. Valeria giró justo a tiempo para ver a alguien corriendo hacia ella. El encuentro, que parecía tan prometedor, se tornó en una carrera desesperada contra el tiempo y contra enemigos invisibles. Y en ese instante, Valeria supo que no solo estaba buscando a su hermano, sino que estaba peleando por salvar su propia vida. La carrera por el parque terminó abruptamente cuando Valeria se refugió en un callejón oscuro, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El hombre que la había buscado la miraba con una mezcla de preocupación y urgencia. «No tenemos mucho tiempo», dijo mientras le entregaba el sobre.
Aquí están las pruebas que Mateo reunió antes de desaparecer. Pero hay algo que debes saber. No todos quieren que esto salga a la luz. Valeria abrió el sobre con manos temblorosas y encontró fotos, mensajes y documentos que hablaban de corrupción, traición y un secreto que involucraba a personas poderosas, incluso dentro de su propia familia. Entre esas evidencias, apareció una carta manuscrita, con la letra de Mateo, donde confesaba haber descubierto una red que usaba su barrio para actividades ilegales, algo que lo puso en la mira de gente peligrosa. Pero lo que más le dolió fue leer cómo Mateo hablaba de su hermana, de su valentía, y de lo mucho que esperaba que ella pudiera continuar su lucha. Mientras leía, Valeria sintió que una parte de su hermano la acompañaba, dándole fuerza para seguir adelante, aunque el camino fuera cada vez más oscuro. El hombre le advirtió que debía tener cuidado, porque los enemigos estaban más cerca de lo que imaginaba, y que su madre quizás no era solo una víctima del miedo, sino alguien que había tomado decisiones difíciles para protegerlos. Valeria, con el sobre apretado contra su pecho, decidió que ya no podía confiar en nadie más. Tenía que enfrentar esa verdad por sí misma, sin importar el costo. Porque en el drama que vivía, la única certeza era que el pasado siempre vuelve, y esta vez, con fuerza devastadora. La tensión en la casa se volvió insoportable. Valeria sabía que tenía que enfrentar a su madre, aunque temía lo que podría descubrir. Esa noche, después de cenar en silencio, decidió que ya no podía esconderse detrás de las dudas. «Mamá», dijo con la voz firme, pero quebrada, «necesito que me digas la verdad. ¿Qué pasó realmente con Mateo? ¿Por qué todo está tan oculto?» Su madre la miró con ojos cansados, como si llevara años preparando esa respuesta, pero sin encontrar el momento adecuado para dársela. «Hay cosas que preferí callar para protegerlos», empezó, con la voz temblorosa, «pero el peso de la mentira es más grande que el miedo». Le contó sobre una traición dentro de la familia, sobre promesas rotas y decisiones que tomaron para evitar un daño mayor. Pero esas decisiones, lejos de salvarlos, los habían hundido más en el dolor. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cada palabra hacía que entendiera mejor el silencio, pero también le rompía el corazón. «Noquiero que pienses que tu hermano se perdió por error o descuido», dijo su madre entre lágrimas. «Él estaba peleando contra algo mucho más grande que nosotros». Esa confesión abrió una herida que parecía imposible de sanar, pero también un camino hacia una nueva comprensión. En ese momento, Diego llegó a la casa con noticias urgentes. Alguien había estado observando a Valeria, y el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. La noche se cerró con un aire de amenaza, pero también con la promesa de que, aunque las heridas fueran profundas, la verdad era el único camino para sanar. La casa, que antes parecía un refugio, se transformó en una trinchera donde cada palabra era una batalla. Valeria y su madre se enfrentaban, no solo por el pasado, sino por el presente y el futuro que pendían de un hilo. «¿Cómo pudiste ocultarme esto?», gritó Valeria, con el dolor hecho voz. «¿Cómo me pediste que creyera en mentiras para protegernos?». Su madre, rota pero firme, respondió con lágrimas y arrepentimiento. «Porque pensé que era lo mejor. Pensé que si manteníamos el secreto, podríamos sobrevivir. Pero todo salió mal». La tensión explotó cuando Diego, intentando calmar los ánimos, sugirió buscar ayuda afuera, pero la madre negó con vehemencia. «No podemos confiar en nadie más. No después de lo que pasó». Las grietas en la familia se hicieron visibles, y el miedo a perderlo todo empezó a pesar más que la esperanza. En medio del caos, una noticia inesperada llegó. Encontraron un lugar donde Mateo podría estar escondido. Era una posibilidad, una luz tenue en medio de la oscuridad. Pero para llegar ahí, Valeria tendría que arriesgarse más que nunca, enfrentar no solo a quienes querían silenciarla, sino también a los fantasmas que llevaba dentro. Porque en esta historia, cada verdad revelada es una cicatriz, y cada paso hacia adelante, un acto de valentía que podría cambiarlo todo. Con la dirección en mano y el corazón en llamas, Valeria, junto a Diego, se prepararon para lo que podría ser la misión más peligrosa de sus vidas. Sabían que el lugar donde Mateo podría estar no solo era un refugio, sino también una trampa. Mientras avanzaban, la incertidumbre crecía. ¿Estaría su hermano realmente vivo? ¿O solo se aferraban a una esperanza que podría destruirlos? Cada paso que daban era una mezcla de miedo y determinación. Las calles oscuras parecían susurrar advertencias, y las sombras se alargaban como fantasmas del pasado. La relación entre Valeria y Diego se volvió más intensa,
cargada de miradas que decían más que las palabras, y de silencios llenos de miedo y deseo. Cuando finalmente llegaron al lugar, un viejo edificio abandonado en las afueras, el tiempo pareció detenerse. Afuera, el viento aullaba y la noche parecía más oscura que nunca. Adentro, las paredes guardaban secretos que podrían cambiar todo. Y justo cuando pensaban que el peligro había pasado, un ruido los alertó, no estaban solos. La búsqueda no solo era por Mateo, sino por la verdad, por justicia, y por la posibilidad de reconstruir lo que el destino casi les arrebata. Pero lo que no sabían era que ese encuentro iba a ser solo el comienzo de una tormenta que pondría a prueba no solo su valor, sino también el amor y la lealtad que los mantenía unidos. Adentro del edificio abandonado, la oscuridad parecía devorar cada rincón, pero Valeria y Diego avanzaron con paso firme, el corazón en un puño. Sabían que el momento decisivo estaba cerca. De repente, una figura apareció en la penumbra, era Mateo. Su rostro, marcado por el tiempo y la lucha, reflejaba tanto cansancio como determinación. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, mezcla de alivio y dolor. Sin decir palabra, se abrazaron con fuerza, como si quisieran borrar todo el sufrimiento de los últimos meses en un solo instante. Pero la alegría duró poco. Mateo comenzó a hablar, revelando la verdad que nadie quería enfrentar. Contó cómo había descubierto la corrupción que había corrompido no solo a su barrio, sino también a algunos miembros de su propia familia. Y cómo esa verdad lo había convertido en un enemigo. No podía quedarme callado, dijo con voz firme. Pero el precio fue alto. Me tuve que esconder para protegerlos a todos. Valeria entendió entonces que la lucha no había terminado, que el peligro seguía latente y que la familia que conocía estaba marcada por secretos que podían destruirlos. Pero también supo que esa verdad, por dolorosa que fuera, era la única esperanza para sanar. Mientras Mateo relataba, Diego observaba en silencio, consciente de que la batalla que comenzaban no solo era contra enemigos externos, sino también contra las heridas que el pasado había dejado abiertas. La noche cerró su manto sobre ellos, pero en ese momento, una luz nueva comenzó a brillar en medio de la oscuridad. El aire en el viejo edificio se volvió denso, cargado de una tensión que podía cortarse con un suspiro. Valeria, Mateo y Diego sabían que no podían quedarse ahí más tiempo. Los enemigos estaban cerca, y cada segundo contaba. Mateo les contó cómo había reunido pruebas suficientes para exponer a los responsables, pero que necesitaban la ayuda de Valeria para dar el último paso. Esto no es solo por mí, dijo con determinación. Es por todos los que han sufrido en silencio, por los que no tienen voz. Valeria sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros, pero también la fuerza para enfrentar lo que viniera. No estaba sola, tenía a su hermano y a Diego, y juntos podían cambiar el destino de su familia y su barrio. Sin embargo, el peligro era real. La amenaza que había perseguido a Mateo se acercaba y no daría tregua. Entonces, decidieron planear una estrategia para sacar a la luz toda la verdad, y al mismo tiempo, protegerse unos a otros. Cada palabra, cada gesto, cada decisión era vital. Sabían que cualquier error podía ser fatal. En medio de ese momento crucial, una última llamada sorprendió a Valeria. Era su madre, con la voz quebrada y urgente. Valeria, hay algo que debes saber, no todo es como parece. Hay secretos que incluso yo he guardado para protegerlos. La historia estaba lejos de terminar. Las próximas horas serían decisivas y marcarían el futuro de todos. La llamada de su madre resonaba en la habitación como un eco que aún no podía comprender del todo. Valeria la miró, buscando respuestas en esos ojos que tanto dolor guardaban. Hay cosas que creí proteger guardando silencio, dijo su madre, pero el verdadero peligro no vino de afuera, sino de decisiones que tuvimos que tomar para salvarnos a nosotros mismos. Con lágrimas en los ojos, la mujer reveló un secreto devastador. Alguien cercano a la familia había traicionado su confianza, y esa traición fue la chispa que encendió el fuego que los había consumido. Valeria sintió como un torbellino de emociones la atravesaba, ira, tristeza, pero también una inesperada calma, como si finalmente pudiera respirar después de tanto tiempo atrapada. Mateo y Diego la miraban con esperanza, sabiendo que esa verdad era el último paso para sanar. Juntos decidieron enfrentar la tormenta, exponiendo la verdad aunque eso significara perderlo todo. En medio del dolor y la pérdida, descubrieron que la verdadera fortaleza no está en evitar las heridas, sino en aprender a vivir con ellas, en renacer de las cenizas.
Y aunque el futuro era incierto, Valeria sabía que por primera vez en mucho tiempo, tenían el poder de escribir su propia historia. Porque en el drama de sus vidas, la esperanza siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece perdido.